Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Martes con Kardec. Hoy precisamente tenemos un tema desarrollado en varias obras de Allan Kardec, el libro de los espíritus y el evangelio según el espiritismo. Me toca a mí el turno de desarrollarlo. Voy a hacer una breve presentación mía. Mi nombre es Abel Frasca Ortega. Soy espírita desde el año 87. Fui presidente de la Federación Espírita del Atlántico en 2 periodos. Luego fui presidente de FUSENDA desde el año 2019 y hasta nuestros días soy presidente de esta fundación, Centro de Estudios Espírita Mies de Amor, de la cual soy cofundador con otros grupos de jóvenes que hacíamos parte del grupo juvenil de el antiguo Mies de Amor, Centro Espírita Mies de Amor, que es el centro pionero del espiritismo acá en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Entonces, les damos la bienvenida con este tema, cualidades, eficacia y acción de la oración. Para iniciar, como toda tarea espírita, vamos a pedirle a nuestra hermana María Claret Montes, de Maracaibo, Venezuela, que nos dirija esta elevación de pensamiento. Buenas noches y bienvenida, María Claret. Adelante. Buenas noches, muchas gracias. Padre amado, hoy nos reunimos, como dijo Jesús, que el que se reunía en su nombre, Él estaba. Danos hoy el poder, Señor, de adquirir estos conocimientos, y no solo eso, sino de aplicarlos, de poder transformar nuestro día a día para ser hombres de bien, como Jesucristo nos enseñó. Muchísimas gracias, Padre amado, y que así sea. Así sea, muchas gracias, María Claret. Bueno, entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar esta charla. Realmente no les voy a decir nada nuevo. Realmente vamos a hacer un recorrido por todo lo que nos dice Allan Kardec en estas dos importantes obras, que son el libro de los espíritus y el evangelio según el espiritismo, acerca de este tema, cualidades, eficacia y acción de la oración. Lo que sí quisiera es invitarlos a que recorrieran este material, que por supuesto no es nuestro, es de Kardec, pero sobre todo que lo sientan con estas imágenes que voy a pasarles en cada uno de estas láminas, y que cada una de estas imágenes va a reflejar a los diferentes adoradores, ¿sí? Porque está bien decir adoración, porque hay una ley que se llama la ley de adoración. Entonces vamos a recorrer unas imágenes de los más destacados adoradores que encarnaron en este planeta Tierra, empezando precisamente por el Maestro Jesús aquí, orando con el Padre en el Monte de los Olivos. Gran adorador, Jesús nos enseñó el Padre Nuestro, nos enseñó muchas de las cosas que voy a decir hoy, y también nos recordó todo y nos lo desarrolló a través de los espíritus superiores en la revelación de Kardec, la revelación de los espíritas. Entonces, bienvenidos todos y pues disfruten de estas imágenes de estos diferentes adoradores que vamos a repasar. Bien, entonces, en la pregunta 658 del libro de los espíritus, Allan Kardec le pregunta a los espíritus superiores, le hace la siguiente pregunta: ¿la plegaria es grata a Dios? ¿Cuál fue la respuesta? La oración siempre es agradable a Dios cuando ha sido dictada por el corazón, por cuanto la intención
y lo pongo aquí, lo resalto en rojo, lo es todo para Él. Y la plegaria que te surge del corazón es preferible a la que puedes leer, por bella que ésta sea. Si la estás leyendo más con los labios que con el pensamiento. Sin embargo, este es en el libro de los Espíritus. A ver, 7 años después, en el Evangelio según el Espiritismo, Allan Kardec va a colocar en la parte final del Evangelio según el Espiritismo un capítulo especialmente dedicado de oraciones dictadas por los mismos espíritus con prefacio de Allan Kardec para ayudarle a muchas personas que no se sienten lo más, que las palabras que salen de sus labios, de su mente, de sus corazones no son las adecuadas. Entonces, 7 años después, repito, 1859, 1857 hasta 1864, Kardec va a colocar un capítulo de estas oraciones dictadas por los espíritus para ayudar a las personas que no se sentían con la suficiente capacidad de orar y que creían que de pronto esas oraciones no iban a tener un efecto, pero mira que los espíritus están aclarando que son mejor las oraciones del corazón que las que se leen. Pero bueno, todo lo que se pueda hacer, y esto lo entendió Kardec, para ayudar a que el hombre adorara, a que el hombre se uniera, se juntara con el Padre en esos momentos íntimos, como nos lo enseñó Jesús, pues todas las ayudas eran válidas. Sigo, la oración es grata a Dios cuando se dice con fe, sinceridad y fervor, pero no creas que Él escuche la del hombre vano, orgulloso y egoísta, salvo que se tratara de un acto de arrepentimiento sincero y de genuina humildad. Muy importante eso también para las personas que por ser pues, falibles, como todos los que estamos aquí en este planeta Tierra, se sienten que si oran no lo van a escuchar por los errores que tienen. No, sí se escucha, sobre todo si es sincero, si no es un acto exterior, si no es una mera repetición donde no está realmente quebrantado el corazón. Y ya sabemos también, y nos vamos adelantando, ¿verdad? Que en el mundo espiritual, en el umbral, sobre todo, esos espíritus que cometieron muchos errores en su existencia carnal y se encuentran con muchas de esas cargas emocionales, pero que en ese momento son sinceros y levantan esa plegaria, hacen esas plegarias sinceras, inmediatamente son ayudados por ese plano espiritual, como le pasó al espíritu André Luis, y que está relatado en el libro y en la película Nuestro Hogar, ¿verdad? La cual los invitamos a todas las personas que no hayan visto o leído el libro, pues el libro, como todos los libros basados en películas, los libros superan a las películas, ¿no? Por más hermosa que sea la película, pero el libro es totalmente importantísimo y es la segunda obra más leída en la doctrina espírita después del Evangelio según el Espiritismo. El libro Nuestro Hogar es la obra más leída dentro del espiritismo. Entonces es una obra también de arte, pero de una obra de arte de descripción genuina de esos padecimientos que se tienen en el mundo espiritual cuando no se ha llegado allá totalmente despiertos en conciencia, cuando no se ha tenido una vida totalmente correcta, digamos así. Entonces, esta es la primera pintura, bueno, la segunda pintura, que es la de San Pablo, también un adorador importante en la historia de la cristiandad. San Pablo, ya nos acordamos de la historia de San Pablo, que pasó de ser Saulo a Paulo, precisamente en el camino de Damasco, cuando iba a perseguir cristianos. Él, sincero en su fe, en su devoción a Moisés, no tenía, él estaba convencido de que perseguir a los cristianos era su deber, ¿sí?
Pero en ese encuentro o en esa, pues sí, en ese encuentro con Jesús en el camino de Damasco, donde él se pone ciego momentáneamente, él encuentra realmente su rumbo espiritual y deja de perseguir a cristianos y se vuelve perseguido por los fariseos y bueno, por los romanos también, a pesar de ser romano. Terminó asesinado por los romanos. Bueno, entonces aquí está este otro gran adorador y que realmente estas pinturas de estos adoradores nos inspiren. Seguimos. Otra pregunta, la 659 del libro de los espíritus. ¿Cuál es el carácter general de la plegaria? Le pregunta Kardec a los espíritus superiores. Dice, la plegaria es un acto de adoración. O sea que no tiene nada malo que los espíritas hablemos de adoración, ¿sí? Porque ya dijimos que es una ley la adoración y que la plegaria, orar, es un acto de adoración a Dios. Orar a Dios es pensar en Él, acercarse a Él, ponerse en comunicación con Él. Mediante la plegaria se pueden hacer tres cosas. Loar quiere decir bendecir, es un acto genuino de bendición, de alabanzas al Creador por ser quien es, por ser nuestro Padre, por ser quien nos creó. Pedir es lo que la mayoría siempre hace, pedir, ¿sí? Entonces, pedir a ese ser superior, pedir a ese Padre, por lo que nos parezca, enfermedad, bienes materiales, trabajo, aflicción, depresión, pedir. Y otra cosa que muchas veces no hacemos, que es agradecer. Agradecer. Cada día por la salud, por estar aquí hoy conectados a esta hora, cuando muchas personas ya no lo pueden hacer, nosotros tenemos que agradecer. Además, la neurociencia nos dice que el hecho de agradecer nos predispone a recibir. El hecho de agradecer como que abre ese techo que nos comunica más directamente con esas bendiciones del Padre. Es una apertura de mente y de corazón a agradecer, ¿sí? Y el solo agradecer ya prácticamente no necesitamos pedir. Cuando somos agradecidos, eso crea una atmósfera psíquica, emocional y que nos predispone a seguir recibiendo. Pero el ingrato, el que no agradece, pues parece que estuviera con un techo cerrado, con un techo blindado que no le da esa apertura ni emocional ni mental para seguir, para recibir aquello que necesita, porque todos necesitamos cosas, ¿verdad? Bien, 660, ¿la oración hace mejor al hombre? Pregunta Kardec. Respuesta, sí, porque el que ora con fervor y confianza es más fuerte contra las tentaciones del mal. Y Dios le envía espíritus buenos para que lo asistan. Eso es lo importante de la revelación espírita, ¿verdad? Que en todas estas enseñanzas primitivas de Jesús, anteriores a la revelación espírita, siempre estaba Dios y los ángeles como por allá. Pero acá nos está diciendo que Dios nos asiste a través de los espíritus superiores, que nos ayudan en esas tentaciones que todos tenemos por nuestras imperfecciones, las tentaciones del mal, ¿verdad? Y nos hace más fuertes y nos predispone a superar esas tentaciones. Es una ayuda que jamás se rehúsa. O sea, Dios no es tacaño cuando le pedimos. Dios es pródigo, no es tacaño. Dios es pródigo cuando les pedimos ayudas, ¿sí? Lo que pasa es que también tenemos que, como vamos a ver más adelante, tenemos que predisponernos a recibir esa ayuda con una actitud positiva, con una actitud de fe,
que van a hacer que esas cosas que yo pido se puedan, con la ayuda de Dios y con mi propia voluntad, que lleguen a mí, recibirla, si me conviene. Entonces, es una ayuda que jamás se rehúsa cuando ha sido pedida con sinceridad. Entonces, ojo, la sinceridad que debemos tener con Dios, con nuestro Padre, con nuestro mejor amigo. Ese es Dios, nuestro Padre, nuestro mejor amigo. Y con Él debemos ser sinceros. De nada vale que seamos falsos con Él. Bien, las preguntas las dejamos para el final, por favor. Y tenemos otro adorador aquí, San Pedro. Ya sabemos quién es Pedro, que en un momento de dudas, que en un momento en que todavía no se había encontrado a sí mismo, que no había sido fuerte en ese momento, negó a Jesús, pero que después, con toda esa fuerza, con esa convicción, con la misma, el hecho de las apariciones de Jesús después de su crucifixión, demostrando la inmortalidad del alma, toma una fuerza increíble y se convierte en esa piedra sobre la cual se soporta esa iglesia, así como lo profetizó Jesús. Entonces, aquí está Pedro adorando también a Dios. Bien. 660A. ¿Cómo se explica que algunas personas que oran mucho sean, a pesar de eso, de un carácter muy malo, celosas, envidiosas, avinagradas, que carezcan de benevolencia e indulgencia, que a veces incluso sean viciosas? O sea, en personas que oran mucho, vamos a ver la respuesta. Lo esencial no es orar mucho, sino hacerlo bien. Esas personas creen que todo el mérito estriba en la longitud de la plegaria y cierran los ojos ante sus propios defectos. La oración es para ellas una ocupación, un modo de emplear el tiempo, pero no un estudio de sí mismas. No es el medicamento el que sea eficaz, sino la manera como se suministra. Entonces, ¿qué nos dicen los espíritus? ¿Qué nos aclaran los espíritus superiores acá? No es orar mucho, es orar bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los hechos valen más que las palabras. Los buenos comportamientos. Es una oración viva. ¿Sí? Por eso Kardec, más adelante, va en el Evangelio según el Espiritismo a decir: fuera de la caridad no hay salvación. Es la consigna del Espiritismo. Entonces, y otra cosa interesante que nos dice aquí, este espíritu dice que la oración debe ser un estudio de sí mismas. Y también nos va a recordar más adelante el Espíritu San Agustín, que nos va a aconsejar que hagamos lo que él hacía. Y recordó a Sócrates, cuando Sócrates decía: conócete a ti mismo como el secreto del progreso humano. Entonces, el momento de la oración es un momento de estudiarnos a nosotros mismos, ¿sí? De meditar sobre nosotros mismos, ¿sí? Bueno, y aquí está la pintura de Juan Evangelista, también otro adorador importante en la época de Jesús. Siguió los pasos del maestro y posteriormente el maestro en la cruz lo va a hacer el coordinador, digamos así, el general del planeta Tierra, junto con su madre María. Y vale que sí cumplió esa misión de Jesús, porque tendría que reencarnar posteriormente como Francisco de Asís para traer una renovación a la iglesia de su tiempo. Y en su misma época de Juan, fue el único apóstol que no murió asesinado, tuvo una larga vida de 100 y más años y escribió, bueno, el Evangelio de Juan, las cartas y Apocalipsis, que fue un libro profético
que nos está hablando o nos iba a hablar de estos tiempos, el Apocalipsis. Entonces, un gran adorador como Juan Evangelista y luego como Francisco de Asís. Y sabemos por revelaciones de Vía Mediúnica que es el gran coordinador, el general en jefe de aquí de la tierra, ¿verdad? Este discípulo amado, amador de Jesús y amado por Jesús. Bien, entonces, como les decía, no les estoy diciendo nada nuevo, pero quiero que nos gocemos estas láminas de estos grandes adoradores que han pasado por la tierra. ¿Podemos orar con buen resultado a Dios pidiéndole que nos perdone nuestras faltas? Pregunta Kardec. ¿Qué responden los espíritus? Dios sabe discernir el bien del mal. La oración no oculta las culpas. El que pide a Dios el perdón de sus propias faltas solo lo obtiene si cambia de conducta. Las buenas acciones son la mejor de las plegarias, porque los hechos valen más que las palabras, lo que acabábamos de decir, ¿verdad? Entonces, sí, Dios nos perdona, pero si cambiamos de conducta, esa es la verdadera penitencia, cambiar de conducta. No es dar diezmos, no es dar el dinero o lo que se hacía en la Edad Media, la compra de las indulgencias, las compras del cielo que se hizo, que se enriquecieron el sacerdocio de ese tiempo, haciendo pagar la entrada al cielo. No, es el cambio de la conducta, ¿sí? Y nosotros tenemos, si no en esta misma existencia, en futuras existencias, que reparar aquello que no hicimos del todo bien. ¿Con quién? Muchas veces con las mismas víctimas. Las vamos a tener posteriormente en nuestros hogares, en nuestras familias, en el círculo íntimo de amigos, de vecinos, de paisanos, de colegas laborales, colegas de vocación, ¿sí? Centros espíritas, iglesias, templos. Son reencuentros que tenemos, donde tenemos que reparar esos errores del ayer y también con nuestros hermanos desencarnados, con nuestro comportamiento, con nuestras oraciones, ayudarlos. En nuestras congregaciones, ayudarlos también. Siempre podemos reparar el daño que hemos hecho en esta existencia o en existencias pasadas. ¿Se puede orar por otros con buen resultado? Oigan, la intercesión. ¿Se puede orar por otros con buen resultado? Respuesta. El espíritu del que está orando obra por su voluntad de hacer el bien. Mediante la plegaria atrae hacia él a los buenos espíritus, los cuales se asocian al bien que quiere realizar. Entonces, la respuesta, sí se puede orar por otros, sí se puede interceder por otros. Y por eso los espíritas tenemos las reuniones de vibraciones, donde precisamente nos reunimos una vez a la semana o cuando lo determine el grupo, a interceder por hermanos que están enfermos, de enfermedad física, de enfermedad emocional, y sabemos que se asocian muchos espíritus que también trabajan, porque recordemos que en el mundo espiritual es donde más se trabaja, más que en el mundo material. Aquí descansamos 8 horas todas las noches. En el mundo espiritual no. En el mundo espiritual sí vamos a descansar, pero por favor les pedimos que cierren los micrófonos para no interferir con la charla. Estén pendientes de poner en mute los micrófonos para no interferir. Entonces, en el mundo espiritual se trabaja mucho. Por eso no me cansaré siempre de repetir y aprovecho toda reunión, toda charla que dirijo para decir, eso de descanse en paz es lo más falso que existe, ¿sí? En el mundo espiritual nadie descansa.
hay que decirle sí que trabaje en paz, pero descansar no. A veces se descansa aquí, allá en el mundo espiritual no. Y los espíritus, repito, interceden por cuando queremos pedir por otros, se asocian, como dice acá la respuesta, y van y ayudan a aquellas personas por las que queremos pedir. Ellos también cumplen el mandato de Jesús. Acuérdense que Jesús nos enseñó pedir y se os dará. Entonces, cuando hacemos un pedido, esos espíritus, esos siervos de Jesús, esos servidores de Jesús, se asocian a esas tareas y ayudan, asisten. ¿Ok? Se puede orar con otro con buen resultado. Bueno, ya lo dije. Entonces, la pintura, disfrutémosla, es de San Juan Bautista. San Juan Bautista. Ya sabemos quién es San Juan Bautista, ¿cierto? San Juan Bautista fue el profeta en el cual se cumplió esa profecía de que Elías debía regresar, y en 2 ocasiones Jesús dice que Juan el Bautista era el mismo Elías que debía regresar, ¿sí? Entonces, ahí está en los evangelios. Sin embargo, algunas personas niegan de que Jesús habló de la reencarnación, y en 2 ocasiones, y el que quiera ahondar en esto, en el libro de los, en el Evangelio según el Espíritu, en el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 4 están todos los versículos de la Biblia donde hablan de la reencarnación, así que lo pueden investigar. Bien, entonces, aquí hay una profundización de Kardec, del libro de los espíritus, de todas estas seguidillas de preguntas. Acuérdense que Allan Kardec, que también era un espíritu superior encarnado, recordamos que el nombre de Kardec lo tomó de la existencia donde fue un sacerdote druida, que el druida era el pueblo primitivo de Francia, de las Galias, y ellos creían en la reencarnación, fíjense ustedes. Y después fue Juan Hus, ese antecesor del protestantismo, que se opuso, él siendo sacerdote católico, se opuso a los abusos de la religión de su tiempo, la compra de las indulgencias, estaba de acuerdo con que se tradujeran las escrituras al lenguaje de cada pueblo para que las personas se educaran de estas verdades. Y por eso los cantos lo hacían en el lenguaje, Juan Hus lo hacía en el lenguaje checo, porque él era de Praga, de Checoslovaquia, era de Checoslovaquia. Y por eso lo quemaron. Ahí demostró Juan Hus esa valentía, y por eso fue elegido por Jesús como el espíritu encarnado que iba a liderar esta nueva revelación del espiritismo. Entonces, amplía Kardec acá a todas esas seguidillas de preguntas acerca de este tema de la oración y de la adoración. En nosotros mismos poseemos, por el pensamiento y la voluntad, un poder de acción que se extiende mucho más allá de los lindes de nuestro ámbito corporal. La oración por los demás constituye un acto de esa voluntad. Si es ardorosa y sincera, podemos apelar en nuestra ayuda a los espíritus buenos, a fin de que nos sugieran buenos pensamientos y nos otorguen la fuerza del cuerpo y del alma que necesitamos, pero en este caso también la plegaria del corazón lo es todo. Aquí en este caso se está refiriendo Kardec a la plegaria por nosotros mismos. A esa petición que nosotros hacemos hace que espíritus buenos, espíritus superiores a nosotros, se asocien y nos ayuden con su presencia, con su buena voluntad, para nosotros superar aquellas pruebas, aquellas tentaciones que cada uno vino precisamente a esta encarnación a superar. Pero como siempre, la oración debe ser sincera, la oración debe ser de corazón. Entonces, pero en este caso también la plegaria del corazón lo es todo y la de los labios nada. Entonces aquí tenemos a otra adoradora maravillosa, que es María de Nazaret, ¿cierto?
que tuvo contacto con ese mundo espiritual antes del nacimiento de Jesús. Muy bien. Y que aceptó, ¿sí? Aceptó esa encarnación de ese ser maravilloso que iba a venir, ¿ya? Y bueno, aceptó también los dolores, según una profecía de un vidente en el templo, que le dijo que iba a tener muchas heridas en su vida. Bien. Vamos entonces a seguir. Dice, las oraciones que hacemos por nosotros mismos pueden cambiar la índole de nuestras pruebas y desviar su curso. Respuesta, vuestras pruebas están en manos de Dios y las hay que deben ser soportadas hasta el final. Pero en tal caso, Dios siempre toma en cuenta la resignación. La plegaria atrae hacia vosotros a los espíritus buenos, los cuales os dan fuerza para resistirlas con valor. Y entonces os parecen menos duras. Lo hemos dicho ya, nunca es inútil la oración si ha sido bien realizada, porque otorga fuerza. Y este es de por sí un importante resultado. Ayúdate que el cielo te ayudará. Ya conoces eso. Por otra parte, Dios no puede cambiar el orden de la naturaleza a gusto de cada cual. Porque lo que es un gran mal desde vuestro mezquino punto de vista y del de vuestra vida efímera, suele ser a menudo un gran bien en el orden general del universo. Además, ¿cuántos males no hay de los que el hombre es autor debido a su imprevisión y a sus faltas? A causa de ellos se le castiga por donde pecó. Sin embargo, los pedidos justos son satisfechos con más frecuencia de lo que creéis. Pensáis que Dios no os ha escuchado porque no ha obrado un milagro para vosotros, mientras que en realidad Él os está asistiendo por medios tan naturales que os parecen efectos del azar o de la fuerza de las circunstancias. A menudo también, incluso casi siempre, os inspira la idea adecuada para que os liberéis vosotros mismos de la dificultad. Entonces, miren todo lo maravilloso que nos dice aquí, ¿sí? Que no hay ninguna plegaria que no sea escuchada, que Dios nos otorga fuerza, que a veces lo que pedimos no es lo que nos conviene, ¿sí? Había un pensamiento de Isaías, del Antiguo Testamento, uno de los grandes profetas, que dice que mis caminos no son tus caminos y mis pensamientos no son tus pensamientos. Esto dice el Señor. Entonces, una inspiración de Isaías. ¿Por qué? Porque hay cosas que nosotros creemos, hay males que nosotros creemos que son una desgracia y que de ellos resulta el bien. Y hay bienes que nosotros creemos que son una bendición y de ellos a veces vienen sufrimientos futuros. Entonces, a veces ni nosotros mismos sabemos qué es lo que más nos conviene. El que sí sabe es Dios. Entonces, debemos pedir. Eso estamos en el derecho como hijos de pedir. Pero la respuesta de esa petición, esa sí te la tenemos que dejar a Dios, porque no sabemos realmente si eso que estamos pidiendo puede hacer bien o para nosotros o para nuestra familia. Entonces, y otra cosa es que estamos esperando o sea, actos mágicos de Dios. Y Dios, de manera oculta, de manera invisible, nos resuelve más de un inconveniente, más de una situación, más de una dificultad. Y eso a veces se lo otorgamos a la suerte, ¿sí? Al azar. Y es Dios actuando a través de los guías, de los servidores, porque, repito, no hay ninguna oración que es no oída, sino que es analizada y todo es de acuerdo a los merecimientos, de acuerdo a también nuestro plan reencarnatorio. Aquí tenemos la pintura de San Esteban, también un gran adorador de las primeras víctimas
del cristianismo. Ahí pues también tuvo que ver en esa época Saulo, allí precisamente decíamos ahorita que él lo hizo con un celo de la doctrina de Moisés, sin mala intención. Él pensaba que él estaba haciendo bien persiguiendo a los cristianos, pero después en el camino de Damasco iba a darse cuenta de lo equivocado que estaba. Entonces, también hemos aquí un martes con el doctor Benjamín Arias. Él nos hizo la relatoría de ese maravilloso libro, Pablo y Esteban, que narra preciosamente esa historia de Pablo y Esteban desde el punto, y los vínculos entre ellos desde el punto de vista espiritual, que no lo tiene ni siquiera la historia. La historia de los evangelios no lo narra, pero en ese libro Pablo y Esteban, del misionero Chico Xavier, medium espírita Chico Xavier, a través del autor espiritual Emmanuel. Mediunidad de Chico a través del espíritu Emmanuel, que era precisamente su guía espiritual. Entonces, un gran adorador, Pablo y Esteban, y en el momento de la muerte veía cómo se abrían los cielos y Jesús venía a recibirlo. Bien, 664. ¿Es útil orar por los difuntos y por los espíritus sufrientes? También. Muy importante esta pregunta porque estamos hablando de hace 160 y tantos años, 160 años, y pues todavía hoy en día algunas doctrinas cristianas no se abstienen de orar por los difuntos. Entonces, muy importante esta pregunta. ¿Es útil orar por los difuntos y por los espíritus sufrientes? Y en caso afirmativo, ¿cómo pueden nuestras preces, o sea, nuestras oraciones, llevarles alivio y abreviar sus padecimientos? ¿Tienen ellas el poder de hacer que ceda o se apiade la justicia de Dios? Todo eso es una misma pregunta. La respuesta: la oración no puede tener por efecto el cambiar los designios de Dios, pero el alma por el cual o por la cual se está orando experimenta alivio con ello, porque es un testimonio de interés que se le ofrece, y a causa de que el desdichado se alivia siempre que encuentra almas caritativas que se compadecen de sus dolores. Por otra parte, mediante la plegaria se le induce al arrepentimiento y al deseo de hacer lo necesario para ser dichoso. En este sentido, se puede abreviar su pena si por su lado ayuda con su buena voluntad. Ese deseo de mejorar, intensificado por la oración, atrae junto a él su espíritu sufriente a otros espíritus más evolucionados que acuden a instruirlo, confortarlo e infundirle esperanzas. Jesús oraba por las ovejas descarriadas. Con esto os mostró que seríais culpables si no lo hicierais vosotros por aquellos que más lo necesitaban. Entonces, ya lo habíamos dicho, con esta pregunta se intensifica más porque tiene que ver con los espíritus, con los que ya partieron, con los desencarnados. Es útil, se atrae a los espíritus benhechores, lo inspiran, lo apoyan. Lógicamente que se espera el arrepentimiento, ¿sí? Por ejemplo, la madre de André Luis en el libro y en la película Nuestro Hogar estaba mucho más evolucionado, la madre, y él en todo momento estuvo haciéndole el seguimiento, pero había que esperar que André Luis realmente por sus propias fuerzas, por su propia cuenta, pidiera la ayuda para que él fuera asistido, hasta que lo hizo, hasta que se sensibilizó, lo hizo y venía la ayuda inmediatamente, ¿verdad? Entonces se necesita de parte del que sufre también un cambio en su perspectiva, y en cierta forma debe ser merecida esa ayuda, ¿sí? Por parte de aquel que el sufriente, el que suplica o por el que se suplica, ¿sí? Entonces,
Y que este récord era importante y que Jesús oraba por las ovejas descarriadas. Luego el mismo Jesús da el ejemplo del amor al prójimo, orando sin cesar por todos los seres. Incluso en la cruz oró por todos los que le habían hecho daño. Entonces, la oración por todo y por todos fue enseñado por Jesús, el representante máximo de Dios aquí en la tierra, en nuestro guía, y por lo tanto nosotros también debemos orar, ¿sí? Y sería secarnos el corazón, volverlo un desierto, si partiendo nuestros seres queridos al mundo espiritual, no tuviéramos, no les diéramos ese alivio, como un vaso de agua al que tiene sed, sino hiciéramos por ellos oraciones, pidiéramos por ellos. Aquí está la pintura entonces de San José, otro adorador, otro ser que aceptó la misión de paternidad de ese espíritu maravilloso. También habló con los enviados de Dios, con los espíritus superiores, y aceptó esa misión de paternidad material de Jesús. ¿Qué pensar de la opinión que rechaza a la oración por los difuntos? Debido a que no ha sido prescrita por los evangelios. Respuesta. Y oigan bien de quién es la respuesta. Dijo, Cristo dijo a los hombres, es la pregunta 665, amaos los unos a los otros. Esta recomendación implica la de emplear todos los medios posibles para testimoniarles afecto, sin que por esto se entre en detalle alguno acerca de la manera de poner en práctica esa máxima. Si es cierto que nada puede desviar al creador de la aplicación de la justicia, que a él es inherente, a todas las acciones del espíritu, no es menos verdad que las oraciones o las preces que hacia él eleváis en favor de aquella persona que os inspira afecto, constituye para ella un testimonio de recordación que no puede sino contribuir a aligerar sus sufrimientos y confortarlos, tan pronto como demuestras del menor signo de arrepentimiento. Otra vez, el tema del arrepentimiento de aquel que sufre. Y solamente entonces será socorrida, pero no se le permitirá nunca ignorar que un alma simpática se ocupó de ella. Y ahí vamos al registro que se tiene en el mundo espiritual de todos los que oraron por ese ser. Ahí en la película Nuestro Hogar se llevó el registro de que los que habían orado por André Luis, ¿verdad? Su mamá y esa paciente. Y le queda la tierna creencia de que la intercesión de esa alma le ha sido útil, de lo cual resulta por fuerza de su parte un sentimiento de gratitud y de afecto hacia aquel que le ha dado esa prueba de adhesión o de piedad. En consecuencia, el amor que recomendaba Cristo a los hombres no ha hecho sino aumentar entre estas dos almas. Ambas han obedecido, pues, a la ley del amor y unión de todos los seres, ley divina que debe llevar la unidad, objetivo y fin del espíritu. Miren quién da la respuesta. Respuesta dada por el espíritu del señor Monod, pastor protestante de París, fallecido en abril de 1856. O sea, un año antes de que se diera el libro de los espíritus, y ya este pastor estaba esclarecido en el mundo espiritual de lo que tal vez él, cuando estaba encarnado, le prohibía a sus feligreses de que oraran por los difuntos, porque algunas corrientes, no sé si todas, del protestantismo, niegan la efectividad de la oración a los difuntos. Entonces, ya un año después, ya este pastor estaba renovado en el mundo espiritual y fue él quien dio este mensaje como para empezar a resarcir lo que había hecho con sus feligreses aquí en la tierra. Entonces, bueno, ya ustedes saben, esta es una pintura de las ánimas del purgatorio. La traigo acá porque precisamente ya después, pues, el catolicismo, pues se ora por estas almas, ¿no? Entonces, pero sabemos que
el purgatorio, el verdadero purgatorio es la tierra, ¿no? Es reencarnar en la tierra. Aquí es donde de verdad nos depuramos. Y lógicamente que en el mundo espiritual sí hay zonas donde están los espíritus sufrientes, que es el umbral, y donde están los espíritus rebeldes, que son las zonas de tinieblas en el mundo espiritual. Entonces hay que orar, debemos orar, ¿sí? Y no hay nada malo, al contrario, muy bueno, orando por todos aquellos hermanos que se encuentran en situación todavía de no esclarecimiento espiritual. Seguimos. ¿Cuál es? La pregunta 666. Entonces dice, ¿podemos orar a los espíritus? Claro, se puede suplicar a los espíritus buenos en su carácter de mensajeros de Dios y ejecutores de sus mandatos, pero su poder está en razón de su superioridad y dependen siempre del Señor de todas las cosas, sin cuyo permiso nada se hace. De ahí que las oraciones que se le dirijan solo sean eficaces si son aprobadas por Dios. Entonces, esto es muy importante. Se puede orar por los espíritus. Y otra vez vamos a encontrar en el Evangelio según el Espiritismo, 7 años después, este todavía es el libro de los espíritus, el capítulo donde Kardec, empezando por desglosar el Padre Nuestro, hay una oración para los espíritus, los ángeles de la guarda, los espíritus superiores. Y dice esto mismo que, digamos, aclara todavía más esto que acaban de decir acá los espíritus superiores en esta pregunta de Kardec. Que toda oración que se hace a Dios, la respuesta viene por medio de los espíritus. Y toda la que sea a los espíritus debe ir a Dios y regresa la ejecución de esa voluntad de Dios. Entonces, orando a Dios o orando a los espíritus, el resultado es exactamente igual. Ninguna oración se pierde porque no se haga a Dios directamente, sino que los espíritus son sus intermediarios. Entonces, aquí también hay una escena en esta foto, una escena de los mensajeros espirituales con los pastores con ocasión del nacimiento de Jesús. También es un intercambio importante. Y es que en muchos pasajes de la Biblia están esos intercambios entre el mundo espiritual y el mundo material. Así que no debieran sorprenderse tanto los cristianos de las diferentes denominaciones con la revelación espírita. Bien, entonces ya vamos a pasar al Evangelio según el Espiritismo, donde nos habla allí de las cualidades de la oración. Cuando oréis, no seréis como hipócritas que aman el orar en... Entonces, en el Evangelio según el Espiritismo, entonces, vamos a hablar sobre las cualidades de la oración, enseñadas por el mismo Jesús. Dice, y cuando oréis, no seréis como los hipócritas, que aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para ser vistos de los hombres. En verdad os digo, recibieron su galardón. Mas tú, cuando orares, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y cuando orareis, no habléis mucho, como los gentiles, pues piensan que por mucho hablar serán oídos. Pues no queráis asemejaros a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que habéis menester antes que se lo pidáis. Entonces miren que aquí está muy clarito por el mismo Jesús todas las cualidades que tiene la oración, ¿sí? En secreto, no hay por qué hablar mucho, ¿sí? Porque ya Dios sabe qué es lo que necesitamos, que nosotros necesitamos. Pero Dios se goza con que el Hijo se abra y le pida. Y además nosotros nos predisponemos cuando nos abrimos y pedimos a la recepción de esas dádivas, de esas energías, de esas vibraciones. Nos predispone para recibir cuando nosotros nos abrimos. Pero Él sabe qué es lo que nosotros necesitamos, lo que Él necesita, y más que Él, nosotros necesitamos es tener ese espacio, abrir ese canal por medio del cual
va a ir mi oración y va a venir y yo voy a tener la oportunidad de recibir. El ir y el venir de esa comunicación divina que va a venir acompañada de ese alivio, de esa ayuda, de ese sustento, de ese sostenimiento. Dice, y cuando estuvierais para orar, si tenéis alguna cosa, eso estaba en San Mateo capítulo 6, versículos 5 al 8. Y cuando estuvierais para orar, si tenéis alguna cosa contra alguno, perdonadle, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone también vuestros pecados. Porque si vosotros no perdonareis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestros pecados. Entonces miren qué condición tan importante que nos hace Jesús allí, ¿verdad? Porque ¿cómo me voy a sentar yo hipócritamente a hablar con Dios pidiéndole que me perdone cuando yo no he perdonado a alguien que tiene cosas en contra mía? ¿Sí? Que yo tengo débitos contra esa persona, deudas. Entonces, precisamente, yo debo limpiar ese corazón, esa mente mía para comunicarme con Dios. ¿Cómo? Poniéndome en paz, a paz con mi hermano. Entonces es algo supremamente lógico que además está en el Padre Nuestro. Cuando Jesús nos enseña, perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jesús nos está enseñando de que tenemos que también tener nosotros, ese perdón tiene un costo. ¿Cuál es el costo del perdón que le pedimos a Dios? Es el perdón para con aquellas cosas que nos han hecho nuestros hermanos. Es dando y dando, es dando y recibiendo, más bien, ¿no? Bueno. Y dijo también esta parábola uno. Perdón. No me quiero volar las imágenes, porque les dije que yo no estoy diciendo nada nuevo, pero miren este acto de oración y este acto de adoración a Dios Jesús, calmando las aguas, las tempestades, porque sus discípulos se lo pidieron, ¿sí? Entonces, él allí nos está demostrando que cuando se le pide a Dios, Dios puede complacernos, ¿verdad? Ahí directamente. Muy bien. Y dijo también esta parábola a unos que fiaban en sí mismos, como si fuesen justos y despreciaban a los otros. Dice, esto sí es una parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, estando en pie, oraba en su interior de esta manera: Dios, gracias te doy, porque no soy como los otros hombres robadores, injustos, adúlteros, así como este publicano. Y lo mira así como de soslayo. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que poseo. Mas el publicano, estando lejos, no osaba ni aún alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho diciendo: Dios, muéstrate propicio a mí, pecador. Os digo que este y no aquel descendió justificado a su casa, porque todo hombre que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Fíjense qué gran parábola, y como siempre Jesús trataba de dar una lección. Aquí estaba el publicano, que era odiado por el pueblo hebreo porque eran los intermediarios del impuesto de Roma. Entonces era odiado, ¿sí? Ejemplo de los publicanos fueron Zaqueo y Mateo, que luego, o Leví, que luego fue discípulo de Jesús. Entonces es una parábola, al igual que en la parábola de el samaritano, el buen samaritano, que también lo coloca él de ejemplo samaritano, que eran los herejes de su época, y lo coloca como ejemplo de amor al prójimo por encima de los sacerdotes. Entonces, Jesús en ese sentido era atrevido para decirle la verdad en sus caras a las personas hipócritas. Por eso se ganó la enemistad de este partido de los fariseos, ¿no? Entonces,
El fariseo hablaba de palabra, no de corazón, y se engrandecía de sus cualidades, de que diezmaba y que no era pecador. Y el publicano no osaba mirar, sino que se humillaba. Entonces, esa es la actitud que nosotros tenemos que tener cuando nos acercamos a Dios, cuando queremos conectarnos con Dios. Es una actitud de humildad, reconociendo nuestros errores y no exaltando nuestras virtudes que podamos tener, sino es humildad para con Dios. ¿Ok? Entonces esa es la pintura del fariseo y el publicano. Repito, una parábola, pero que dice mucho, como todas las parábolas de Jesús. Entonces, Jesús definió las cualidades de la oración. Este es un comentario de Kardec. Claramente diciendo: cuando roguéis, no os pongáis en evidencia, rogad en secreto y no afectéis rogar mucho, porque no será por la multitud de palabras que seréis oídos, sino por la sinceridad con que sean dichas. Antes de orar, si tenéis alguna cosa contra alguien, perdonársela, porque la oración no podría ser agradable a Dios si no sale de un corazón purificado, de todo sentimiento contrario a la caridad. En fin, rogad con humildad como el publicano y no con orgullo como el fariseo. Examinad vuestros defectos y no vuestras cualidades. Y si os comparáis con otros, buscad lo que hay de malo en vosotros. ¿Sí? Es, como decía en el libro de los Espíritus, fíjense la concordancia, que en la oración debe ser un examen de nosotros mismos, ¿sí? ¿Qué hicimos, qué no hicimos, qué hicimos bien, qué acertamos, qué erramos? ¿Sí? Eso debe ser nuestra oración, con humildad, ¿sí? Con sinceridad y examinando nuestros defectos, no nuestras cualidades, ¿sí? Aquí está entonces esa escena de la película Jesús de Nazaret, donde Jesús trae a la vida del sueño, de la catalepsia, como lo aclara la doctrina espírita, a Lázaro. No es que lo despierta, ese sí estaba dormido o adormecido, ¿sí? No estaba muerto todavía, ¿sí? Todos los hechos extraordinarios que hizo Jesús lo hizo con seres que estaban en estado cataléptico, no desencarnados. Jesús no atrajo a la vida a ningún desencarnado, ¿sí? La prueba está que su padre murió, su padre José murió. Entonces, porque se rompieron esos vínculos materiales y él no lo pudo mantener en la vida, ¿sí? Pero lo que sí pudo traer la hija de Jairo, Lázaro, fueron porque estaban en estado catalético, como nos lo desarrollan las obras espíritas, las diferentes obras espíritas, como la de Amelia Rodríguez con Divaldo Pereira Franco. Bien. Entonces, la eficacia de la oración. Dice: por tanto os digo que todas las cosas que pidiereis orando, creed que las recibiréis y os vendrán. Está en San Marcos. Entonces, ahí dice, hay gente que niega la eficacia de la oración fundándose en el principio de que, conociendo Dios todas nuestras necesidades, es superfluo exponérselas. Aún añade que, encadenándose todo el universo por leyes eternas, nuestros votos no pueden cambiar los decretos de Dios. Sin ninguna duda, hay leyes naturales e inmutables que Dios no puede anular a capricho de cada uno. Pero de esto a creer que todas las circunstancias de la vida están sometidas a la fatalidad, es grande la distancia. Si así fuese, el hombre solo sería un instrumento pasivo, sin libre albedrío y sin iniciativa. Estas son aclaraciones de Kardec. En esta hipótesis no habría más que doblar la cabeza al golpe de los acontecimientos sin evitarlos.
y por lo tanto no se hubiera procurado desviar el rayo y todos los inventos de la ciencia, ¿verdad? No ha dado Dios al hombre el juicio y la inteligencia para no servirse de ellos, ni la voluntad para no querer, ni la actividad para estar en la inacción. Siendo libre el hombre para obrar en un sentido o en otro, sus actos tienen para sí y para los otros consecuencias subordinadas a lo que hace o deja de hacer. Hay acontecimientos que por su iniciativa escapan forzosamente a la fatalidad, sin que por esto se destruyan la armonía de las leyes universales. Como si se adelanta o retrasa la saeta de un reloj, tampoco se destruye la ley del movimiento sobre la cual está establecido el mecanismo. Dios puede acceder a ciertas súplicas sin derogar la inmutabilidad de las leyes que rigen el conjunto, quedando siempre su acción subordinada a su voluntad. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Que las cosas que pedimos pueden ser o son todas oídas por Dios, y pueden haber cosas de las que pedimos que pueden ser cumplidas, ¿sí? Si Él juzga, no va a ser producto de nuestro capricho, pero sí la acción de pedir mueve a esos mensajeros de Dios. Hay consultas, ¿sí? ¿Qué se puede, qué no se puede de eso que nosotros pedimos? Ninguna petición queda desoída, ¿sí? Lo que pasa es que, como ya lo hemos dicho en el libro de los Espíritus, y ahora se complementa acá en el Evangelio según el Espiritismo, todo obedece a unas leyes que Dios ni la va a cambiar por capricho, ni tampoco la va a desoír por obstinación, ¿sí? Porque Dios ni es caprichoso ni es obstinado. Es Padre bondadoso, misericordioso, y puede acceder a muchas de esas peticiones que nosotros hacemos con la sinceridad, con el corazón abierto, porque somos hijos, como nos lo enseñó Jesús. Lo que pasa es que somos hijos que muchas veces no sabemos qué pedimos, no sabemos qué es lo mejor para nosotros, pero Dios sí. Entonces tenemos que pedir y esperar ese veredicto divino, pero haciendo, buscando, ¿sí? Buscando sin desanimarse, ¿cierto? Porque Él valora también esas peticiones que les hagamos. Entonces aquí en esta imagen de otra película de Jesús, Él está enseñando el Padre Nuestro, la gran oración maravillosa, ejemplo de todo lo que debemos nosotros pedirle a Dios en ese intercambio que debemos tener con Él. Ahora, sigue Kardec. Sería ilógico deducir de esta máxima: todas las más cosas que pidiereis orando, creed que las recibiréis y os vendrán, que basta pedir para obtener, como sería injusto acusar a la providencia si no accede a todo lo que se le pide, puesto que sabe mejor que nosotros lo que nos conviene. Bien, ahí pongo caso Canadá, bueno, un caso personal nuestro, de nuestra familia, que hicimos unas vueltas para irnos para Canadá, y por 4 años estuvimos haciendo esas vueltas y al final no resultó, pero nosotros, analizando después de un tiempo, creo que fue una bendición que no haya salido esto, porque muchas de las cosas obtenidas por nosotros posteriormente, tanto aquí como para nuestras hijas, pues vinieron después de ese proceso. Y si se hubiera adelantado esa ida al extranjero de ellas, hemos llegado a la conclusión de que no hubiera sido lo mismo. Entonces, no todo lo que pedimos es lo que nos conviene. Hace lo mismo que un padre prudente que rehúsa a su hijo las cosas contrarias al interés de éste. Generalmente, el hombre solo ve el presente, mas si el sufrimiento es útil para su futura felicidad, Dios le dejará que sufra. Como el cirujano deja sufrir al enfermo en la operación que debe conducirle a la curación. Lo que Dios le concederá, si se dirige a él con confianza, es valor, paciencia y resignación.
también le concederá los medios para que él mismo salga del conflicto, con ayuda de las ideas que le sugiere por medio de los buenos espíritus, dejándole de este modo todo el mérito. Dios asiste a los que se ayudan a sí mismos, según esta máxima: ayúdate y el cielo te ayudará. Y no a aquellos que todo lo esperan de un socorro extraño, sin hacer uso de sus propias facultades. Pero casi siempre se preferiría el ser socorrido por un milagro sin que nos costase ningún trabajo. ¿Sí? Entonces, como decíamos ahorita, no es que Dios no nos dé lo que pidamos, es que Él sabe mejor que nosotros qué es lo que nos conviene. Esta frase es: mas si el sufrimiento es útil para su futura felicidad, Dios le dejará que sufra. En un libro de Juana de Ángeles dice, a través de Divaldo Pereira, que en ocasiones lo mejor para un enfermo es seguir enfermo. Es decir, esa enfermedad le está permitiendo a ese enfermo absorber unos aprendizajes, ¿verdad? Unas emociones útiles para su alma, más que la salud. Entonces, por eso, dicen por ahí, Dios tarda, pero no olvida, porque a veces es prudente cierta prueba, cierta enfermedad, cierta aflicción para ese ser, para el alma. Es un aprendizaje, ¿sí? Entonces, pero nos gustan las cosas milagrosas, nos gustan las cosas así, mágicas. Y ya sabemos, la verdadera magia es la perseverancia, ¿sí? La verdadera magia es la perseverancia, es buscar a la parte espiritual. Y ya sabemos, también son palabras de Jesús: buscad el reino de los cielos y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Entonces, muchas de las aflicciones, muchas de las pruebas, muchas de las enfermedades, muchos de los sufrimientos son llamados que Dios nos hace a través de esa enfermedad, a través de ese accidente. En el caso personal, mi esposa tuvo un accidente, la golpeó una camioneta, y eso me llevó a mí en ese momento a tomar ciertas decisiones importantes en mi vida. Precisamente buscar más la parte espiritual, porque estaba un poco alejado, absorto en el trabajo material, estaba alejado de las cosas espirituales. Entonces ese fue un punto de partida para hacer un cambio en mis ocupaciones que hicieron que le dedicara más tiempo a las cosas espirituales. Entonces, miremos esta imagen. Dice, imagen que refleja la descripción de un nuevo miembro de la orden de Francisco de Asís, de los franciscanos, que sorprende a Francisco en un éxtasis junto a Jesús y María y otros seres de luz. O sea, en los momentos en que Francisco de Asís, que decíamos ahorita, es la reencarnación del espíritu de San Juan Evangelista, en el momento en que él se apartaba, y este nuevo miembro de la orden lo sorprende en ese lugar donde él se apartaba, aparecían allí todos esos espíritus superiores con los que él tuvo muy estrecha relación en su anterior encarnación como San Juan Evangelista. Entonces, les dije que disfrutaran de estas imágenes, porque las enseñanzas no son nuevas, están desde hace mucho tiempo en los libros de Kardec. Bien, sigue Kardec. Pongamos un ejemplo: un hombre se ha perdido en el desierto y sufre una sed horrible. Siéntese el desfallecer y se deja caer en el suelo. Ruega a Dios que le asista y espera, pero ningún ángel viene a traerle agua. Sin embargo, un buen espíritu le ha sugerido el pensamiento de levantarse, seguir uno de los senderos que se presentan ante él, y entonces, por un movimiento maquinal, se reviste de ánimo, se levanta y marcha a la aventura. Llega a una colina, descubre lejos un arroyuelo, y a esta vista recobra ánimo. Si tiene fe, exclamará: gracias, Dios mío, por el pensamiento que me habéis inspirado y por la fuerza que me habéis dado. Si no tiene fe, dirá: qué buen pensamiento he tenido.
Qué suerte haber tomado el camino de la derecha más bien que el de la izquierda. La casualidad verdaderamente nos sirve bien algunas veces. Cuánto me felicito por mi valor en no dejarme abatir. Pero dirán algunos, ¿por qué el buen espíritu no le dijo bien claro, sigue esta senda? Y al extremo encontrarás lo que te hace falta, ¿por qué no se le ha manifestado para guiarle y sostenerle en su abatimiento? De este modo le hubiera convencido de la intervención de la providencia. En primer lugar, sucede así para enseñarle que debe ayudarse a sí mismo y hacer uso de sus propias fuerzas. Y luego, por tal incertidumbre, Dios pone a prueba la confianza que en él se tiene, así como la sumisión de su voluntad. En la frase del Padre Nuestro está esa parte. Ese grita. Ese hombre estaba en la situación de un niño que cae y si ve a alguno, grita y espera que le vayan a levantar. Si no ve a nadie, hace esfuerzos y se levanta solo. Dice, si el ángel que acompañó a Tobías le hubiese dicho, soy el enviado de Dios para guiarte en tu viaje y preservarte de todo peligro, Tobías no hubiera tenido ningún mérito, confiando en su compañero, ni aún hubiera tenido necesidad de pensar. Por esto el ángel no se dio a conocer hasta el regreso. Entonces, nos está diciendo aquí Kardec que Dios actúa ocultamente, invisiblemente, a través de sus guías, de sus trabajadores, de los guías, de nosotros. Y que no se manifiestan ellos así directamente, en algunas ocasiones sí, o por lo menos no se identifican como el ángel que guió a Tobías, precisamente para no quitarnos el libre albedrío, la voluntad, ¿sí? La voluntad, que es lo más maravilloso que nosotros tenemos. Es una ayuda indirecta. Entonces, por eso el ángel que acompañó a Tobías se identificó fue al final, no al principio, porque entonces hubiera ido cargadito, digamos así, este Tobías. Entonces, eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere que utilicemos nuestro libre albedrío, nuestra voluntad, con la ayuda oculta, invisible de sus enviados. Y aquí tenemos la pintura de Tobías y el ángel. ¿Sí? Acción de la oración, transmisión del pensamiento. Entonces dice, acuérdense que dice cualidades, eficacia y acción de la oración. Entonces, la oración es una invocación. Por ella nos ponemos con el pensamiento en relación con el ser a quien nos dirigimos. Puede tener por objeto suplicar, dar gracias o glorificar, como lo vimos en el libro de los Espíritus. Esto sigue siendo el Evangelio. 7 años después del libro de los Espíritus. Se puede orar para sí mismo, para otro, para los vivos, para los muertos. Las oraciones dirigidas a Dios son oídas por los espíritus encargados de la ejecución de su voluntad y las que se dirigen a los buenos espíritus son transmitidas a Dios. Cuando se ruega a otros seres que a Dios solo es con el título de intermediarios, de intercesores, como los samaritanos de la caridad, como los espíritus que trabajan en el mundo espiritual ayudando a todas esas legiones de espíritus que sufren en el umbral. Porque nada puede hacerse sin la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasa cuando oramos, cuando pedimos la presencia de Dios o la de los espíritus, acuden ellos. ¿Sí? Se procesa esa petición y según los méritos de cada quien, las necesidades de cada quien, se pueden dar esos alivios, esas ayudas, o se puede dar un compás de espera a que el espíritu, él mismo, por su propia apertura, se arrepienta, pida, clame, ejerza su voluntad para que esas ayudas lleguen en un momento más propicio para él, porque cuando la ayuda no se pide, cuando no es solicitada,
pues no es el momento preciso para el alma. Lo que decíamos ahorita, por palabras de Juana de Ángeles, que a veces lo mejor para el enfermo es que siga enfermo, porque de ahí está sacando un provecho. No es tortura, es lección, es aprendizaje, ¿sí? Es aprendizaje. Acordémonos que aprendemos o evolucionamos por el amor o por el dolor también. Se aprende por el dolor, pero es preferible que sea por el amor. No necesitamos pasar por todos los caminos difíciles para aprender que los caminos difíciles nos hacen daño, ¿sí? Pero si es necesario pasar por los caminos difíciles, por las espinas, también aprenderemos por ese medio. Entonces aquí está otro adorador, Moisés, aquí con las tablas de la ley, recibiéndola en esa maravillosa película también de los 10 mandamientos. Otra parte de la acción de la oración. Dice, el espiritismo hace comprender la acción de la oración, explicando el modo de transmitir el pensamiento, ya sea que el ser llegue a él para formarse, ya sea que el ser a quien se ruega venga a nuestro llamamiento o que nuestro pensamiento llegue a él. Entonces, esta es la acción. Dice, para formarse una idea de lo que sucede en esta circunstancia, es menester representar a todos los seres encarnados y desencarnados sumergidos en un fluido universal que ocupará el espacio, que ocupa el espacio, como aquí lo estamos en la atmósfera. Este fluido recibe una impulsión de la voluntad. Es el vehículo del pensamiento, como el aire lo es del sonido, con la diferencia de que las vibraciones del aire están circunscritas, mientras que las del fluido universal se extienden hasta el infinito. Luego, cuando el pensamiento se dirige hacia un ser cualquiera que está en la tierra o en el espacio, del encarnado al desencarnado o desencarnado al encarnado, se establece una corriente fluídica entre los dos, la cual transmite el pensamiento como el aire transmite el sonido. La energía de la corriente está en razón con la del pensamiento y de la voluntad. Así es como la oración es oída por los espíritus en cualquier parte que se encuentren, como los espíritus se comunican entre sí, como nos transmiten sus inspiraciones y cómo se establecen relaciones a distancia entre los encarnados. Esta explicación es sobre todo para aquellos que no comprenden la utilidad de la oración puramente mística. No es con objeto de materializar la oración, sino con el fin de hacer comprensible su efecto, manifestando que puede tener una acción directa y efectiva sin que por esto deje de estar menos subordinada a la voluntad de Dios. Fue el supremo de todas las cosas y el único que puede hacer eficaz su acción. Entonces, este es el mecanismo, cómo se comunican esas oraciones a través del fluido cósmico universal. Nuestros pensamientos viajan y llegan, como es cósmico universal, no tiene límites, ¿sí? Da a todo el universo. Entonces, podemos llegar hasta donde los que pedimos o ellos pueden venir donde nosotros estamos. Está el caso de Nuestro Hogar, el libro Nuestro Hogar, cuando André Luis, sabemos que, bueno, los que no saben, Nuestro Hogar es una ciudad en el mundo espiritual, pero él viene a visitar a sus parientes acá en la tierra. Y se había puesto de acuerdo con una trabajadora del mundo espiritual para que lo asistiera en caso de una emergencia. Y cuando estuvo allá en la casa dejó sus hijos, su esposa que ya tenía un nuevo compañero. Entonces había unos espíritus allí perturbando el lugar, la alcoba donde estaba esa nueva pareja de su esposa, pero él ya reformado por el conocimiento moral que tuvo en esa ciudad espiritual Nuestro Hogar, ya le quería hacer un bien, quería ayudar a sanar a la nueva pareja de su esposa. Entonces hizo una oración y ella inmediatamente llegó, bueno, inmediatamente no, como a los 30 minutos, llegó y a colaborarle e hizo unas medicinas con
todos las frutas, los vegetales que estaban allí, los frutales y los vegetales, hizo unos compuestos fluídicos y le ayudó y en ese proceso de mejoría, de curación de esa nueva pareja de su esposo. Entonces, y así hay muchos casos en los libros espíritas narrados de cómo la transmisión de pensamiento es tan efectiva y que se da a través de ese fluido cósmico donde viaja el pensamiento. Pero nada de esta explicación quiere decir que se invalida el hecho de que todo pasa por el veredicto divino a través de sus intermediarios. O sea que es simplemente para explicar cómo es el mecanismo. O sea, es científicamente comprobado que la oración tiene una acción en ese por el que se pide, llega a Dios, llega a los servidores, a los trabajadores, a los intermediarios de Dios y da su resultado. Que no sea el resultado que nosotros esperamos en el momento, que no sea inmediato, que no sea mágico. En algunas ocasiones, en otras ocasiones, vale que sí es así, inmediato, casi que mágico, pero la mayoría de las veces tiene una repercusión a mediano y a largo plazo, pero ninguna petición es desoída. Por la oración el hombre llama al concurso de los buenos espíritus que vienen a sostenerle en sus buenas resoluciones y a inspirarle buenos pensamientos, adquiriendo de ese modo la fuerza moral necesaria para vencer las dificultades y volver a entrar en el camino derecho si se ha desviado, así como también puede desviar de sí los males que se atrae por sus propias faltas. Un hombre, por ejemplo, ve su salud deteriorada por los excesos que ha cometido, arrastrando hasta el fin de sus días una vida de sufrimientos. ¿Tiene acaso derecho de quejarse si no consigue, perdón, ¿tiene acaso derecho a quejarse si no consigue la curación? No, porque en la oración hubiera podido encontrar la fuerza necesaria para resistir las tentaciones. Entonces, muy importante esto, ¿sí? La oración utilizada en esos excesos que tuvo ese ser, si lo hubiera utilizado, si de verdad hubiera querido apartarse de esos defectos, hubiera acudido por medio de la oración a ese instrumento que le hubiera ayudado, con esa atracción de los buenos espíritus, le hubiera ayudado a desviar él de esos errores, ¿sí? Pero como no utilizó la oración, entonces se entregó con todas sus fuerzas mentales y emocionales a aprovechar, a desarrollar todas esas defectos y vicios. A ver, ¿cuánto nos falta? Bueno, entonces aquí nos habla de los males de la vida. Unos los que dependen de nosotros, otros de los que no dependen de nosotros, que es por nuestras experiencias pasadas. Entonces, si solamente fuera por los que dependen de nosotros, en la oración tendríamos el remedio eficaz para salir de ellos, ¿sí? Ya de los que no dependen de nosotros porque fueron generados por nosotros en vidas anteriores y por la acción de las otras personas independientes de nosotros, pues serían mucho menos estas. Y de todas formas la oración también nos ayuda, en este caso, a tener la voluntad, a tener la paciencia, la abnegación, la resignación necesaria para obtener partido incluso de las cosas que no hemos generado en esta existencia, sino que vienen de existencias pasadas. En esta foto podemos ver a el monte Alberna, donde oraba Francisco de Asís, donde se cuentan los pastores que ardía con espléndida y enrojecida luz. O sea, las oraciones de Francisco de Asís, quien era la reencarnación de Juan el Evangelista, enrojecían ese monte donde él oraba. Increíble, ¿no? Acá otro momento de oración y de encuentro espiritual con Moisés, con Elías y Jesús.
Dios, accediendo a la súplica que se le dirige, tiene la mira de recompensar la intención, la sinceridad y la fe del que ruega. Por este motivo, la oración del hombre de bien tiene más mérito a los ojos de Dios y siempre más eficacia que la del hombre vicioso y malo, porque éste no puede rogar con el fervor y la confianza que solo se adquiere por el sentimiento de la verdadera piedad, del corazón del egoísta, de aquel que ruega solo con la articulación de la palabra. No puede salir los impulsos de caridad que dan a la oración todo su poder. De tal modo, así, se comprende que por un movimiento instintivo nos recomendamos con preferencia a las oraciones de aquellos cuya conducta se cree ser agradable a Dios, porque son más escuchados. Entonces, ya lo decíamos cuando en el estudio del libro de los espíritus, porque esto es el estudio del evangelio, que el hombre de bien pues tiene más, digamos, afinidad espiritual para poder conseguir con eficacia esas oraciones, esos pedidos, pero que tampoco es desobedida la del hombre que no es tan bueno, sobre todo si es humilde, si se arrepiente, si pide, si clama sinceramente, como es el caso de la parábola del publicano, ¿verdad? Muy bien. Aquí está también la importante esta imagen, la Santa Mónica con San Agustín, que a Santa Mónica le valieron esa santidad precisamente por haber orado por muchos años para la conversión de su hijo San Agustín. Entonces, si la oración ejerce una especie de acción magnética, podría creerse que su efecto está subordinado al poder fluídico, pero no sucede así, puesto que los espíritus que ejercen esta acción sobre los hombres suplen cuando es necesario la insuficiencia del que ora, ya obrando directamente en su nombre, ya dándole momentáneamente una fuerza excepcional cuando le juzga digno de este favor o cuando la cosa puede ser útil. El hombre que no se cree bastante bueno para ejercer una influencia saludable, no por esto debe de abstenerse de rogar por otro, con el pensamiento de que no es digno de ser escuchado. La conciencia de su inferioridad es una prueba de humildad siempre agradable a Dios, que toma en cuenta la intención caritativa que le anima a su fervor y su confianza en Dios. Son el primer paso de la vuelta al bien y los buenos espíritus se felicitan de poderle alentar. La oración que no se escucha es la del orgulloso que solo tiene fe en su poder y en sus méritos, creyendo poder sustituirse a la voluntad del Eterno. Entonces, esto era lo que decíamos ahorita, de que lógicamente que la acción del hombre, la eficacia de la oración del hombre de bien es mayor, pero que la del hombre sencillo y humilde, que no es del todo crecido espiritualmente, también la buena intención de él puede ser suplida por los espíritus superiores que ayudan directamente por aquel a quien él pide o que le dan la fuerza momentánea a él para que él pueda ayudar a ese ser. Dice, el poder de la oración está en el pensamiento que se concreta a las palabras. Perdón, el poder de la oración está en el pensamiento, no se concreta a las palabras ni al lugar, ni al momento que se hace. Se puede, pues, rogar en todas partes y a todas horas, estando solo o acompañado. La influencia del lugar o del tiempo está en relación de las circunstancias que pueden favorecer el recogimiento. La oración en común tiene una acción más poderosa cuando todos aquellos que oran se asocian de corazón a un mismo pensamiento y tienen un mismo objeto, porque es como si muchos levantasen la voz juntos y al unísono. Pero ¿qué importaría estar unidos en gran número si cada uno obrase aisladamente y por su propia cuenta personal? 100 personas reunidas pueden orar como egoístas, mientras que 2 o 3, la cita de Jesús, cuando 2 o más se reúnen en mi nombre, allí estaré yo, unidas en una común aspiración, rogarán como verdaderos hermanos en Dios y su oración tendrá más poder que la de los otros 100. Entonces, empezamos con la figura de Jesús y terminamos con la figura de Jesús, incluso en la cruz también orando por todos aquellos que no le aceptaron esa donación de amor que tuvo en su vida y que lo hicieron llegar a la cruz, ¿no? Y exclamó el famoso, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, está hablando aquí algo muy importante ya para terminar,
qué es la oración en conjunto o la oración individual. La oración individual o de dos o más, ¿sí? Tiene efectividad es por la unión, la afinidad de pensamiento. Pueden haber 100, pero si no están unidos, cada quien anda por su lado, no hay una identidad de emoción, de pensamiento, una seguridad de que lo que están haciendo sí está funcionando, un sentimiento de querer de verdad todos ayudar a que eso se dé como un unísono, ¿sí? Entonces, de nada vale que sea numerosa el grupo si cada quien va por su lado, ¿verdad? Entonces, o puede ser efectiva solo o con un grupo de personas que estén afinadamente, digamos, de común acuerdo, en similitud de pensamiento, en similitud de sentimientos, unidas para eso que quieren pedir todos. Entonces, eso es pues lo que queríamos decir, hacer este recorrido de todos este tema. Muchas gracias. Ojalá que todos le pudiéramos haber enseñado a nuestros hijos a orar desde pequeños para que esta imagen se haga realidad en ellos ya como adultos. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, si hay alguna pregunta en estos momentos, alguien que quiera decir algo, estamos ya en el tiempo justo, pero con mucho gusto, si tienen algo que decir, algo que preguntar sobre el tema. Vi una mano alzada al principio, pero no la quise responder para no, sabía que era la charla era larguita, entonces por eso no me quise detener. No sé si era por equivocación que alzó la mano o quería. Bueno, entonces, si no es más nada que agregar, entonces les pido que me sigan